Buenas tardes, señores y señores. Mire, esta vez voy a interrumpir los Hechos de los Apóstoles y les voy a hablar sobre un asunto que es para mí importantísimo y para ustedes también lo va a ser, que es ¿por qué hay que leer la Biblia? ¿Por qué es necesaria leer la Biblia? Miren, lo primero que les quiero decir como idea, esta es la charla 89. Recuerden que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. La charla 89 nos va a servir para muchos otros momentos y que sepan que también lo pueden escuchar a través de los podcasts, iVoox, y, pues, Spotify y Amazon y todos los demás. Y también pues a través de vídeos en YouTube. Y que ustedes, si son tan amables, pongan el pulgar para arriba, inscríbanse, porque a mí me hacen un favor y también hacen un favor a todas las personas, a todos sus contemporáneos, a los cuales estas charlas puedan llegar y tal vez les lleguen y no les digo yo que se conviertan, pero a lo mejor les toca el corazón. Entonces, yo cuento con ustedes para esto, para que en este especial, esta vez, con todo lo que les voy a explicar y que ustedes yo creo que van a disfrutar y van a entender más, pues puedan llegar a más personas. Bueno, vamos a empezar. Yo lo que les tengo que decir es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Contener la palabra de Dios quiere decir que Dios te habla a través de la Biblia. O sea, que Dios te dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, cómo lo tienes que dejar de hacer, cómo tienes que reparar, etcétera, etcétera. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y la Biblia está formada por una serie de libros que están inspirados por Dios. Está formado del Antiguo Testamento, la Biblia, formada por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Y ambos se complementan. Recuerden que ustedes van a entender mucho mejor el Nuevo Testamento si saben sobre el Antiguo Testamento. Y van a entender enormemente el Antiguo Testamento si saben sobre el Antiguo. O sea, entenderán perfectamente el Nuevo si saben sobre el Antiguo. Y el Antiguo si saben sobre el Nuevo. Bien, pues fíjense lo que dice en la segunda carta a Timoteo, Pablo, con respecto a la Biblia. Dice, lo voy a leer para que lo vean. Dice, toda escritura está inspirada por Dios, que es lo que les decía, y es útil para enseñar, para argumentar, para corregir, para educar, consultar y animar en la santidad. Claro, o sea, toda escritura es útil, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son útiles para enseñar, para argumentar si te dicen que hay cosas que no son verdad, para corregir a la persona diciendo estás equivocado, ¿entiendes? Para educar y consultar y además animar en el sentido de decir es que verdaderamente lo que estoy creyendo es verdadero, existió, es verdad. Ahora les explicaré todo esto. Entonces, claro, viene una cosa, dices, a ver, si la Biblia contiene la palabra de Dios y además está inspirada por Dios, pues nosotros podemos preguntarnos, pues ¿quién la escribió? ¿Quién escribió la Biblia? Pues miren, gente completamente corriente, gente corriente en distintos momentos de la vida, personas distintas en épocas diferentes, en lenguas diferentes, con estilos distintos, con personalidades distintas también y modos de pensar completamente diferentes también. Y van a escribir, pero en lo que escriban no ponen nada que Dios no quiere que pongan. Por este motivo podemos decir que los escritos están libres de error. Entonces, claro, vamos a ver, a medida que las personas van escribiendo, esto ya se lo aclararé ahora, pero Dios las va inspirando. El Espíritu Santo les va dando luces. Les va inspirando, les da dando luces en la inteligencia. Y las inspira. Y, claro, el Espíritu Santo actúa haciendo que les vengan ideas.
Ahora, estas ideas tienen que ser trabajadas, tienen que ser investigadas y tienen que ser seleccionadas. ¿M? Les voy a poner un ejemplo. San Lucas. San Lucas no conocía a nuestro Señor. San Lucas era discípulo de Pablo. ¿M? O sea, Lucas lo que hace es, cuando llega a Jerusalén después del tercer viaje de Pablo, lo que hace inmediatamente es, mientras Pablo está en la cárcel, él hacer investigación. Y se fue por todas partes, por toda Palestina. Y allí debió conocer muchísima gente que todavía vivía de cuando el Señor la curó, o a lo mejor conoció a los hijos o a los nietos de las personas que fueron curadas. En fin, él lo que hace es investigación, y por eso de ahí sale su evangelio, el Evangelio de Lucas, y los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento. Pero claro, antes tú tuvo que trabajar, ¿eh? Trabajar, investigar y seleccionar todo lo que él había recogido, todo lo que recogió. Esto Lucas, pero en el Antiguo Testamento lo mismo. Los profetas, o sea, un profeta es una persona que habla de parte de Dios al pueblo. Entonces los profetas, pues de repente un profeta, pues recibía un mensaje del Señor y esto lo tenía que transmitir al pueblo. Entonces, a ver, cuando lo transmitía y luego tenía que vigilar cómo lo transmitía y luego vigilar también o cuando él escribía o cuando él lo dictaba, para no poner ningún error. ¿eh? Y eso estaba inspirado por Dios. Dios inspiraba a la profeta para que no se dijese nada que él no quisiese, que Dios no quisiese que estuviese en la Biblia. ¿no? O sea, a todas estas personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a estas personas el Espíritu Santo las mueve a escribir, que es lo que llamamos el celo apostólico. Celo apostólico es lo mismo ahora. Las ganas de que la gente sepa todo lo que tú sabes, porque como la gente sabe poco y no cree en el Señor, pues lo que tienen ganas, una vez descubres lo que es la Biblia, que es una cosa maravillosa y fascinante y apasionante, lo que quieren es que la gente entienda y sepa y se anime a leer el Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo que llamamos celo apostólico y es lo que el Espíritu Santo hace en la persona. El Espíritu Santo mueve a la gente para que escriba. Es decir, asiste a las personas que escriben, ¿no? Ahora bien, no les dicta, no se confundan. ¿eh? El Espíritu Santo no dicta, o sea, no hay escritura automática. La persona pone lo que tiene que poner, ¿eh? con sus propias palabras, a lo largo de toda la Biblia. Claro, entonces, otra cosa que nos podemos preguntar es, bueno, pues si entonces ellos están inspirados, ¿de dónde les viene la inspiración? No de dónde, sino en qué momento les viene la inspiración. ¿Cuándo se inspiran? ¿Cuándo Dios los inspira? Pues miren, en cualquier momento. Dios, como puede hacer lo que quiera, hace lo que quiere. Claro, lógicamente, si estás en un lugar recogido, digamos, en la iglesia, por ejemplo, como estás más abierto y más preparado para recibir los dones del Señor, ¿no? Lógicamente, evidentemente, pues Dios se te puede comunicar con más facilidad. Pero si no se te comunica allí, se puede comunicar tanto en la soledad como en medio de la gente. Igual. En el campo como en la ciudad. En el templo. Digamos, en sueños proféticos. De cualquier manera, Dios hace lo que quiere. ¿eh? Aunque haya algunos lugares donde, lógicamente, pues, bueno, pues tengas una posibilidad mayor para recibir lo que Dios quiere decirte, vamos, ¿no? Muy bien, pues entonces ahora sabemos que en la Biblia no hay nada que Dios no quiera que haya sido revelado. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere revelarnos? Y la respuesta es la siguiente. Dios nos quiere revelar la historia de la salvación del hombre. O sea que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son una misma historia que es la historia de la salvación del hombre. Que la sabemos, o sea, en síntesis es pues porque para salvar al mundo, el Padre manifiesta su amor a los hombres enviando a su Hijo a la tierra.
Y el Hijo, por obediencia al Padre y por amor a los hombres, se deja clavar en cruz, resucita al tercer día, y nos libra de la esclavitud, del pecado y de la muerte, que merecería explicación, pero bueno, estamos ahora en otro sitio. Entonces, todo esto, claro, aquí hay una cosa importante. ¿Cuándo ocurre todo esto? Pues todo esto ocurre en lo que llamamos nosotros la plenitud de los tiempos. O sea, que no tiene nada que ver con a ver, ¿cómo os diría? No tiene nada que ver con el final de los tiempos. Una cosa es el final de los tiempos, otra cosa es la plenitud de los tiempos. En Biblia llamamos la plenitud de los tiempos en el momento en que Dios llega a la tierra. Y antes, entonces, ¿antes qué? Todo lo de lo anterior, o sea, estamos, digamos, en los Hechos de los Apóstoles, estamos en el siglo I después de Cristo. Y antes, porque Abraham es del siglo XIX antes de Cristo. Isaac y Jacob son del siglo XVIII antes de Cristo. Entonces, bueno, esto ¿qué pasó con esta gente, no? Pues miren, todo fue preparación, espera y promesa de lo que vendría, que es Jesús, el Mesías. O sea, se necesitaba todo este tiempo para llegar al momento en el cual Jesús llegaría a la tierra. Les voy a leer en la carta a los Hebreos lo que dice. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a los hombres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo.